Recuerden que estamos en una serie de sermones durante el mes de febrero acerca de la amistad, acerca del amor. La semana pasada hablamos sobre el amor que realmente vale la pena, y era el amor que nosotros debemos de tener hacia Dios, que ese sí es un amor correspondido, es un amor que trae muchas bendiciones para nuestra vida. Pero también hay otro amor, el amor eterno de Dios, y ese es de Dios hacia nosotros. No sé si a usted le pasó, pero yo me crié en un hogar agnóstico. Nosotros no creíamos en nada, pero mi abuelita, sí, mi abuelita era una persona muy religiosa. Pero miraba esa relación con Dios muy diferente a como la vemos nosotros hoy o como la Biblia nos la enseña. Para mi abuelita, Dios era como un juez sentado allá en un juzgado en el espacio sideral, que estaba siempre observando a ver cómo nos íbamos a equivocar para entonces castigarnos. Pero ese no es el Dios que la Biblia me enseña. El Dios que la Biblia me enseña a mí es un Dios que me ama, es un Dios que me da nuevas oportunidades. Y es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Y es un amor que no pasa, es un amor que no cambia, es un amor eterno. Por eso en esta tarde le llamamos el amor eterno de Dios. Y así vamos a continuar entonces con esta serie de los sermones del amor y la amistad. Así como hijos de Dios que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros también somos recipientes, somos receptores de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Así que el apóstol Pablo entendió muy bien esto. Usted que estuvo con nosotros la semana pasada, recuerde que hablamos que el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él los perseguía para enjuiciarlos, para enjuiciarlos, incluso para condenarlos a muerte, algunos de ellos. Pero en esa tarea que Pablo tenía, él comprendió, entendió, tuvo un encuentro con Jesucristo y él entendió la grandeza del amor de Dios. Incluso cuando Pablo fue perseguidor y verdugo de los creyentes, Dios mostró su amor hacia Pablo. Como también Dios demuestra su amor para con nosotros cuando caminábamos lejos de Dios, haciendo solamente nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El Señor, a pesar de que Pablo era un asesino de los creyentes, un asesino de cristianos, lo llamó para servir como apóstol a la comunidad gentil. Y esto es muy importante porque hemos leído cómo Pablo era un hombre que tenía muchos títulos, era un hombre que podía vanagloriarse. Para los judíos, un gentil era una persona extranjera que no tenía su sangre judía y que no creía en Dios. Y para ellos les decían gentiles, los tenían como personas incluso malditas, no eran bien recibidos por ellos. Pablo no, Pablo también se gloriaba: soy judío de nacimiento, circuncidado al 8º día, soy discípulo de Gamaliel. Así que él tenía ese orgullo judío de la época. Pero Dios muestra su amor por él y ahora él tiene que aprender a amar a los gentiles, aquellos a los cuales antes detestaba, ahora viene a ser vocero de Dios para este pueblo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios transforma nuestro corazón. El amor de Dios transforma la forma en que nosotros vemos a las demás personas. Y podemos ver cómo hay tanta desigualdad y formas como las que vivían los judíos y los gentiles en su época. Mucha discriminación. Podemos ver cómo países se discriminan entre sí por nacionalidades, creyéndose unos superiores a otros. Pero el amor de Dios está disponible para todos y en todo momento, incluso para aquellos que eran perseguidores de la iglesia, como el apóstol Pablo. Y Pablo, habiendo experimentado de primera mano, adquiere una convicción firme, tal que concluye que para él ya no hay nada en este mundo que pueda separarnos del amor de Dios. Eso no es lo que nos decían a nosotros antes. Lo que nos decían a nosotros era: Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. ¿Lo han escuchado eso?
Eso es lo que era, un Dios verdugo, pero el Dios que nosotros conocemos, tal como lo conoció Pablo, es un Dios que nos ama y que nada ni nadie puede separarnos de ese amor de Dios. Según el apóstol Pablo, nuestro amor, Dios muestra su amor hacia nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Sabemos que los humanos nos ofrece primero el perdón, y esa es una manera en que Dios nos ama. Primero sabemos que viviendo en pecado nos alejamos de Dios y no hay manera de poder conectarnos con Él. Así que Él, por su amor, nos ofrece primero perdón. Y a través de ese perdón nos ofrece un redentor, un salvador, que es Cristo Jesús. Esa es la llave de Dios. Ese es el puente que Dios extiende para contactarse con nosotros, y lo hace por amor. Dios ofrece perdón. Dios es nuestro protector. Dios es nuestro proveedor, sanador y defensor. Dios es todo para nosotros. Es así como Él muestra su amor para aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida. Y nada en este mundo, material o espiritual, es lo suficientemente fuerte como para separarnos del amor de Dios. Nada. Ni te póngale nombre. No hay nada, dice la Biblia, que nos pueda separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 31 y 32, el apóstol Pablo lo supo explicar en la palabra de Dios. Y dice así: ¿qué diremos entonces en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá tener la suficiente fuerza para apartarnos del Señor? ¿Quién es más grande que Dios? Pues nadie. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, todas las cosas que vemos y que no podemos ver. Si Él es tan poderoso como la palabra de Dios dice, ¿quién nos puede separar de su amor? Nadie, nadie. Y sigue diciendo Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, que ese Dios que nos ama nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos para acercarnos a Él y nunca separarnos de Él, porque Él no permitirá que nos separen de Él. Dice la palabra de Dios que el que está en la palma de la mano, nadie lo puede arrebatar. Ese es el amor de Dios. Y Pablo se refiere a que Dios nos ama y nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, nos ha dado su palabra para encontrar o fortalecer nuestra fe. Es aquí donde nosotros encontramos no un manual de condenas, sino un manual de vida. Porque la verdad, la vida es la que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a tener una vida plena, una vida de la cual nosotros tenemos contentamiento. Cuando nos levantamos en la mañana, sabemos que Dios ha preparado el día para que nosotros lo disfrutemos. La Biblia dice que las bendiciones de Dios son nuevas todos los días y no añaden tristeza. Lo dice la Biblia. Eso es motivo de alegría. Recordar que Dios prepara cada día para que nosotros lo disfrutemos. Porque nada es suficientemente poderoso como para quitarnos todo lo bueno y el amor de Dios que nos ha dado. Nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante tal amor? Nuestra respuesta a ese cuidado que Dios tiene para con nosotros. Bueno, pues nuestra respuesta es vivir confiados. Vivir sabiendo que Dios realmente está de nuestro lado y no solamente son palabras que se llevan al viento. Y Dios estará con nosotros diariamente, y ninguna de las circunstancias que nosotros vivimos puede hacer que Dios nos abandone. Es posible que si usted está quebrado, si no tiene dinero, lo abandonen sus amigos, lo abandone su familia. Es posible que si usted tiene un problema grande, las personas lo sepan y empiecen a oír: es a mí que no me pida ayuda. Pero créame que bajo ninguna circunstancia Dios le va a abandonar.
Él va a estar con usted siempre. Pero para disfrutar plenamente de esa promesa hermosa de que Dios estará con nosotros siempre, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, aunque sintamos que el mundo se nos cae encima, ¿cómo podemos disfrutar de esa bendición plena de Dios, de esas promesas? Bueno, necesitamos entonces confiar plenamente en Él. Y a eso es lo que nosotros le llamamos fe. Nuestra fe tiene que estar directamente puesta en Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a todo aquel que le busca. ¡Ah, qué hermoso! Entonces podemos decir que si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Él nos corresponde a nosotros con la bendición de estar a nuestro lado todos los días de nuestra vida. Así que nuestra fe debe de basarse en lo que Dios nos ha dicho. De lo que Dios nos ha dicho aquí en esta palabra. Debemos de basarnos también en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Y también en lo que Él hará en nuestras vidas. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado y Él nos ha prometido una vida eterna. No de condenación, sino de salvación para estar con Él. Y algunos ejemplos de ese poder de Dios se encuentran en la creación del universo. Cada día los científicos descubren más y más planetas, más galaxias siderales. El fondo del mar es casi desconocido para el ser humano y cada vez nos deslumbra las grandezas de Dios cuando encontramos cosas nuevas en la naturaleza. La creación del universo es la mejor muestra del poder de Dios. El salmista decía, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo la creación nos habla de ese Dios todopoderoso. Una creación milagrosa, autosostenible. Podemos ver en la palabra del Señor cómo ha mostrado su poder y se lo ha mostrado al ser humano cuando leemos que Moisés huía y Dios abrió el mar en dos, mostró tierra seca para que el pueblo pudiera cruzar por ella y fuera salvo también. Hemos sido testigos aquí en este lugar, en esta iglesia, cuando hemos orado por personas enfermas y el Señor les ha sanado de una manera milagrosa. Pero el milagro más grande de todos es el milagro del perdón de nuestros pecados, porque nada en el mundo podría perdonarlos. Ni el dinero más grande, ni las obras caritativas más hermosas podría haber perdonado nuestros pecados. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz perdona nuestros pecados. Y eso, hermanos, eso es un milagro. Ese es un milagro cuando una persona vuelve al Señor y corresponde a ese amor de Dios. Es cuando en el cielo, dice la Biblia, que hay fiesta. Por eso es fundamental entonces que descansemos en la seguridad que nos da el poder de Dios y el amor de Dios a nosotros. No estamos solos en este universo tan grande. Algunos de ustedes han dejado atrás su país, han dejado atrás su familia, sus amigos, algunos lo añoran todavía. Pero aquí no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y te ha dado una nueva familia, la familia de la fe, para que juntos caminemos la jornada que se nos viene. No estás solo. Dios está con nosotros. Y la buena noticia es que el amor de Dios se manifiesta en nuestra salvación. Somos salvos, gracias a Dios. Y el enemigo, Satanás, ya no tiene ningún dominio ni poder sobre el creyente, ya que ahora somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Satanás ya no tiene dominio sobre aquellos que han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Y cuando hablo de dominio es que nuestra voluntad antes de estar en Cristo obedecía solamente a nuestros deseos naturales o a los deseos del enemigo Satanás. Envidia, lujuria, y usted póngale nombre a todas esas
frutos de la carne, frutos del deseo humano que gobernaban nuestra vida antes de conocer al Señor. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, gracias al amor de Dios, nada de eso tiene poder sobre nosotros. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién nos puede acusar? Antes nos acusaba el enemigo, Satanás, pero ahora ¿quién? Porque Dios quien justifica, y la palabra justificar significa hacer justos, o sea, hacerlos buenos. Y Dios nos justifica a nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Cristo paga por nuestras faltas. Él pagó por nuestros pecados de tal manera que ahora Dios nos ve a nosotros limpios, nos ve a nosotros justos. Dice Pablo, ¿quién es entonces el que condena? Ya Dios no te condena. Dice, nadie. Cristo Jesús, el que murió y aún más el que resucitó, está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo también por nosotros. ¿Sabe? Cuando una persona es acusada de un delito, lo primero que hace la policía, ¿qué es lo que hace? Lo arresta. Y cuando los arresta, dice, tiene derecho a tener un abogado. Y si no tiene uno, el Estado le va a proveer uno. Y entonces los que tienen dinero dicen, vamos a buscar al mejor abogado del mundo. Y pagan miles de dólares tratando de defenderse. Bueno, nosotros tenemos un abogado en el cielo, que Dios lo envió para que interceda por nosotros. Y ese Jesucristo está sentado a la mano derecha de Dios, intercediendo por ti. En otras palabras, Él está hablando por usted y está hablando por mí y está hablando cosas buenas. Está hablando para bien y no para mal. Porque con la muerte y la resurrección de Jesucristo, Satanás perdió todo poder contra los hijos de Dios. Ya no le pertenecen a él. Satanás, que es el acusador, ya no puede chantajearnos. ¿Saben lo que es el chantaje, verdad? Que tienen algún trapo sucio escondido ahí y que no nos deja avanzar, porque si no lo publica, lo hace conocer a otros. Y entonces nuestra voluntad está sujeta al que tiene ese secreto. Ya no hay secretos. El Señor lo ha lavado todo. Somos una página en blanco para el Señor. Colosenses 2, 13 al 15 dice, cuando estaban muertos, refiriéndose a nosotros cuando vivíamos sin Cristo, dice, cuando estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida en Cristo, con Cristo, y nos perdonó de todos nuestros pecados, cancelando los cargos en nuestra contra y pagando nuestra deuda legal. El Señor canceló todos los cargos en nuestra contra. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Éramos culpables? Sí. Pero gracias al amor de Dios y enviar a Jesucristo a morir en la cruz, esos cargos fueron desechados. Imagínese que usted se presente a la corte. Y entonces la secretaria de la corte dice, aquí se presentó Perencejo Pérez, tiene ciertos cargos, y lee los cargos. Y al final el juez dice, los cargos son desechados, estás libre para irte. Eso es lo que pasa con el Señor. Él pagó todas nuestras deudas para hacernos libres y lo hizo por amor, por amor. Y entonces dice la palabra del Señor, todos aquellos cargos que estaban en nuestra contra y pagando nuestra deuda legal que se levantó contra nosotros y nos condenó, se lo ha quitado y clavándolos en la cruz y despojando a los poderes y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, todos los cargos que estaban en su contra por todos los pecados que cometíamos antes, el Señor los puso en la cruz. Hemos escuchado la historia bíblica y también lo vemos en las películas de Semana Santa que ya casi vienen. Vemos cómo los soldados clavaban en la cruz, Rey de los judíos, ¿cierto?
Bueno, ahora imagínense que el Señor, Dios Todopoderoso, no solamente ve ese rótulo del Rey de los judíos, sino que ahí está publicado todos los delitos, todos los pecados en contra nuestra. Los exhibió en la cruz. Y ahí los desechó, dándonos una nueva oportunidad de vida, una nueva vida donde Dios trae bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios se ha tomado tantas molestias? Si Él con su poder, creador del universo, Él simplemente nos hubiera desechado y crea un planeta nuevo y unos humanos nuevos que lo obedecen a Él siempre. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque Él nos ama. Según la Biblia, los seres humanos estamos tendientes de una manera natural a hacer el mal. Cada uno busca lo suyo, aquello que satisface solamente nuestros deseos, nuestra voluntad. Y en estas circunstancias, Dios no es una prioridad para las personas. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Cuántas personas invitan a uno a la iglesia y dicen, no, ahorita no es mi tiempo. Tal vez cuando esté viejito, así como el pastor y ustedes, yo voy a la iglesia. Eso es para los viejillos, no para mí. Dios no es una prioridad. Pero aún así dice la Biblia que Dios mostró su amor por los seres humanos y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso es un amor desinteresado. Y debemos de celebrar entonces el amor de Dios. Es un amor que no pasa, siempre está ahí, no deja de ser. Y hemos sido elegidos para ser hijos de Dios, propiedad de Dios. Qué hermoso que Dios eligió al ser humano para ser los hijos de Él. Y aquellos que hemos obedecido a ese llamado de Dios, no solamente venimos a ser parte de la familia de Dios, sino que nos ha dado otro privilegio adicional. Segunda de Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea que el Señor nos sacó del lodo pudrefacto del pecado y de la vida sin Dios y nos pone a una vida nueva en Cristo Jesús, porque nos ama, porque Él quiere tener una relación real con usted, quiere tener una conexión real con cada uno de nosotros. Así que cuando hemos decidido obedecer a ese llamado de Dios y buscamos hacer su voluntad, no hay condenación. No hay condenación para aquellos que viven para el Señor y responden positivamente al amor que Dios nos da y al llamado que Él nos hace. Y eso es maravilloso. Eso es un milagro de Dios que empieza en el corazón de Dios. Romanos 8:1 y 2 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús la ley del pecado, la ley del Espíritu que da vida, los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no quiere decir que es como un nombre mágico, sino aquellos que están bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dominio, aquellos que le obedecen, para ellos no hay condenación. Hemos sido pasados de la ley del pecado y la muerte a darnos vida eterna. Por eso no es que estoy diciendo que puedas hacer el mal y disfrutar de las bendiciones de Dios al mismo tiempo. No podemos nadar en dos aguas. La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, vivir como Dios manda, tratar de vivir, inculcar las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Así que no quiero decir que el amor de Dios nos permita vivir en desobediencia, sino más bien nuestra respuesta a ese amor de Dios es vivir para Él. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Romanos 6:1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? De ninguna manera. Somos los que hemos muerto al pecado. ¿Y cómo podemos seguir viviendo en él?
Ahí hay gente que tiene un dicho que dice que si peco rezo y si rezo empato, ¿verdad? Eso no funciona. Si somos hijos de Dios y Él ha mostrado su amor, nuestra respuesta es buscarle a Él, hacer su voluntad, vivir para Él. Porque el amor y la gracia de Dios nunca terminan. Por esa razón siempre debemos de hacer lo correcto. El amor humano termina a veces, ¿no es cierto? Hemos oído de relaciones que terminan, es que ya no te amo más. Y se separan y se divorcian. Los amigos dicen, es que ya no me cae bien, me cae mal, y se separan. Aún hasta la madre ha abandonado a sus hijos. Dan a luz y los dejan en la estación de bomberos porque no quieren tener la responsabilidad de criar a un hijo, o los abandonan en un hospital. Pero el amor de Dios nunca deja de ser. Siempre está ahí. Y aunque lo ideal es que siempre hagamos lo bueno, siempre hagamos lo correcto, ese es el deseo de Dios y el deseo de muchos de nosotros, también es cierto que podemos fallar porque perfecto no hay uno solo Dios. Si yo pregunto hoy aquí, ¿cuántos perfectos hay aquí? Vamos a ver cuántos levantan la mano. Yo solamente una persona conozco que es perfecta. Era uno de mis jefes, porque él se llamaba Perfecto. Ese era su nombre, Perfecto, y no voy a decir el apellido porque después lo buscan, pero ese era su nombre, Perfecto. No, pero aquí ninguno es perfecto, ¿cierto? ¿Ah? Fallamos de vez en cuando, pero hay opciones. Gracias al amor de Dios, si reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón, si nuestro corazón quiere y desea obedecer a Cristo, hay esperanza para nosotros, porque el amor de Dios no cesa. No olvides que está Dios a nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿qué leímos? ¿Quién está en nuestra contra? Nada podrá separarnos de su amor si Él está con nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz hace que el Padre Celestial nos justifique, o sea, nos haga buenos, es decir, que nos vea con ojos positivos, con ojos de amor. Dios no considera nuestros pecados, no los está apuntando ahí en una lista, sino que Él nos declara limpios, rompe todo aquello que está en nuestra contra, porque Cristo ha pagado por nuestras faltas y nuestros pecados. Y Dios hace esto porque Él nos ama y nosotros correspondemos a ese amor. Romanos 5:1 dice, así habiendo sido justificados, o sea, habiendo sido buenos a los ojos de Dios por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien la fe hemos accedido a esta gracia, a este amor de Dios en el que ahora estamos. Y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día Cristo vendrá por nosotros. Porque Él dijo, donde yo esté, ustedes también van a estar. Y eso lo hace Dios por amor. Y cada vez tenemos más claro que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Y esto es motivo de celebración. Es motivo de estar alegres, de estar gozosos cada día, porque sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Puede ser que pierda su trabajo y eso te entristezca o tal vez hasta le asuste porque usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Puede ser que el corazón suyo se lo rompa una novia o un novio, o su esposo o su esposa. Pero eso es pasajero también. El amor de Dios todo lo sana, todo lo restaura y nos ayuda a superar todas las situaciones negativas en nuestra vida. Pero hay que confiar en Él. Hay que saber ser receptor de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Porque la Biblia nos dice, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la angustia, la penuria, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Todas esas cosas son
terribles. Y puede ser que en algún momento de nuestra vida las experimentemos, pero no tienen el poder para separarnos de Dios si confiamos en Él. Dice, los problemas de la vida pueden entristecernos, quizás nos preocupemos, pero nunca nos separarán del amor de Dios. Porque es en esos momentos en que más lo necesitamos cuando Dios se hace presente. Y puede ser que no lo vemos porque nuestros ojos están cegados ante la preocupación, están cegados ante las circunstancias de la vida, pero Dios está ahí. Por eso hay que decirle, Señor, permítame verte. Permítame verte en estas circunstancias y agarrarte de la mano y no soltarme porque te necesito. Y créame que Dios va a estar ahí en esos momentos difíciles de tu vida. Debemos de decirle, Señor, abre los ojos de mi alma porque quiero verte, quiero estar contigo. Y si Dios nunca deja de amarnos, nunca nos dejará solos. Por eso Él dice que estaré contigo todos los días de tu vida. Cuando nos damos cuenta de que Dios no nos deja, porque Él nos ama, porque ese es su amor, y que Él pelea nuestras batallas, Él pelea nuestras luchas, nuestra victoria adquiere un significado importante, crucial, que ya es que hemos entendido que Dios pelea por nosotros, porque nos ama. Su amor no cambia. Y entonces le damos a Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. Y entonces Él nos devuelve una vez más su amor y nos trae paz en medio de la tormenta, en paz de las circunstancias negativas que la vida nos presenta. Porque recuerde que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Y Pablo termina en Romanos capítulo 8, en el versículo 37 al 39, dice, refiriéndose a que nada nos separa de Dios. Dice, no, en todas estas cosas, las que hablamos anteriormente, las penurias de la vida, las circunstancias negativas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos ama es el Señor. Dice, porque estoy convencido, dice Pablo, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Póngale nombre a las circunstancias negativas que usted posiblemente esté viviendo. Eso no la va a separar, eso no lo va a separar del amor de Dios, porque el amor de Dios no cambia. El amor de Dios nunca deja de ser. Así que no permitas que Satanás, el acusador, el padre de la mentira, te engañe con sus mentiras, de que Dios no te ama, de que Dios ya te dejó, de que Dios no te va a perdonar, de que no lo intentes más porque vas a fracasar. No lo escuche. Escuche la voz de Dios que te ama y dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de éxito y no de calamidad, a fin de que tengas un futuro. Y entonces me buscarás y yo me dejaré encontrar. Esas son las palabras que debemos de escuchar. Las palabras de un Dios que nos perdona, un Dios que está disponible para nosotros. Porque solo Dios recuerda que Dios está de nuestro lado. Él pelea nuestras batallas por nosotros. Su amor nunca cambia, nunca deja de serlo. El amor de Dios es un amor que vale la pena. No lo pierdas por ningún motivo. Recuérdalo siempre. Su amor perdura para siempre. No hay nadie ni nada que pueda cambiar eso. Amén. Vamos a orar. Y yo creo que cuando usted salga de este lugar, usted recuerde esas palabras. El amor de Dios no cambia. Dios me ama. Puede ser, usted que me está viendo a través de la internet, puede ser que su pareja le haya dicho, tú eres el peor error de mi vida. Tú no vales nada, no le haga caso. Tú eres una creación hermosa del Señor. Y vales el precio de la sangre de Cristo para ti. Así que recibe el amor de Dios en esta tarde también. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tu amor nunca deja de ser.
Queremos recibir ese amor, Señor, y no olvidarnos de que nada ni nadie nos puede apartar de ti. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a Jesucristo y hacernos libres. Gracias, Señor. Y queremos corresponderte con entregarte nuestra vida a ti, Señor. Vivir solamente para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.